Nuevos datos sobre el misterioso fallecimiento de Thomas Kingston, un tema que lleva meses en investigación abierta y ahora la prensa británica ha hecho como un especial recordando lo que es este caso, aportando una serie de nuevos datos pues que no se habían contado hasta ahora. Recordemos, Thomas Kingston falleció en medio de toda la polémica que hubo con qué les pasa a Carlos III, qué le pasa a Kate Middleton. Carlos III reconoció que tenía cáncer, Kate Middleton todavía estaba desaparecida antes del comunicado del cáncer. Y bueno, pues la verdad se abrió un abanico importante porque este chico era uno de los, no sé si llamarlo así, de los solteros de oro que consiguió casarse con Gabriela Windsor, persona, la prima de William, para que nos entendamos. Y también había aristas con Kate Middleton porque dicen que tuvo algo con la hermana. Se llegó a decir que este chico, pues que podía haber sido un amante de la propia Kate Middleton. Información que ya desmentimos aquí, que no tenía nada que ver. Simplemente, pues en toda esta locura de conspiraciones se había hablado en ese sentido de Thomas Kingston. Bueno, pues vamos a pasar un poco a leer lo que se dice de él. Thomas Kingston fue declarado fallecido el 25 de febrero a la edad de 45 años. Él se comprometió y se casó con la hija del príncipe y la princesa Michael de Kent, con Lady Gabriela Kingston, a la que no hemos vuelto a ver ni ninguna aparición en ninguna noticia. Es un tema como que prácticamente se le había dado carpetazo. Es un tema bastante dramático porque en principio, según se arrojó de la investigación, parecía que había sido un intento autolítico llevado a su fin. Lady Gabriela Kingston ocupa el lugar número 56 en la línea de sucesión al trono británico. La muerte de su marido pues fue un evento que causó conmoción en los círculos reales y pues el propio William envió de inmediato condolencias a su familia, calificando todo esto de bastante dramático. Supimos de su fallecimiento, de su deceso, 2 días después, porque los padres de Gabriela de Windsor asistieron a otro servicio memorial, el de Constantino, 2 días después. Y esto generó especulaciones un poco sobre su conocimiento de los hechos y la naturaleza de su fallecimiento. Ellos asisten por la mañana y la información se hace pública por la tarde. Un evento que también causó cierta controversia porque William no acudió y resultó, como digo, bastante raro. Entonces la prensa británica empezó a publicar artículos preocupantes sobre qué pasaría si el príncipe William fuera acusado de un crimen grave, lo cual pues levantó sospechas y especulaciones sobre su posible involucramiento en asuntos oscuros. Si ya había conspiraciones en torno a Kate Middleton en su relación con William, pues esto ya directamente fue la guinda. Es verdad que ninguna de las informaciones se sostenía, pero sí llamó la atención, pues que los tabloides británicos se pusieran un poco con ese tema, a modo informativo, a modo didáctico. La muerte fue rara. Amigos cercanos de Thomas Kingston defendieron su estabilidad mental y felicidad personal junto a Gabriela de Windsor, lo cual contradijo estas teorías que sugerían que su muerte podría haber sido un suicidio. Este chico llevaba fondos de inversión y a partir de ahí se establecieron conexiones un poco con los suegros. El padre, reconocido masón, con vínculos con Rusia, se recuperaron artículos en los que decía que este involucramiento de él
estas conexiones le habían traído más de un dolor de cabeza a la reina Isabel II. Y por otra parte se destapó el pasado de la suegra, una descendiente del Tercer Reich, de la cual se destaparon episodios xenófobos, uno de ellos con Meghan Markle y otro de ellos con un camarero al que se dirigió no de manera muy educada ni tolerante, vamos a decir. Entonces, a partir de ahí, investigación de la policía. La autopsia realizada por un histopatólogo consultor reveló que la muerte de Thomas Kingston fue causada por una herida traumática en la cabeza con un arma presente en la escena, y la policía en esos momentos no consideró el caso como sospechoso, pero sí inició una investigación que en los últimos artículos se podía leer que era una investigación abierta, que le lleva en principio a uno de los considerados solteros de oro del Reino Unido, que logra casarse y entrar en círculos reales a querer acabar con su vida. Pues el asunto puede ser bastante fuerte en ese sentido, porque siguen habiendo muchas incógnitas en torno al caso y sobre todo un silencio mediático que ha sorprendido. Un respeto sepulcral. Aquí en España ya digo que no hubiera sucedido nada de esto. Un silencio sepulcral por parte de los medios como señal de respeto, o así se ha interpretado, hacia la viuda Gabriela de Windsor. Las circunstancias y la repentina tensión en el príncipe William justo en la muerte de Thomas Kingston pues alimentaron estas teorías de la conspiración. Llegaron a decir que él podía haber sido el asesino de Thomas Kingston. Eso no, la verdad es que no tenía ningún sentido, era una teoría que no se podía agarrar. Decían que había sido amante de la propia Kate Middleton, y lo que sí tenemos claro es que su fallecimiento venía dado por una naturaleza totalmente inesperada y repentina. No es el único fallecimiento del que hemos hablado últimamente. También un novio, el primer novio de Eugenie, o de Beatriz de York, es que las confundo, pues lo informamos hace pocos días, ¿no? Pero esta persona, que era un heredero italiano millonario, pues es verdad que llevaba una mala vida, se había reportado muchos problemas con el juego y bueno, pues murió también bastante joven en ese sentido. Hubo un intenso escrutinio mediático, ya no por la parte de la prensa internacional, sino por la prensa británica, en torno al príncipe William, en lugar de prestar atención un poco al propio funeral de Thomas Kingston, y desde luego pues eso planteó una serie de interrogantes sobre los intereses de la prensa real y por qué se estaba siendo tan respetuoso con este tema. Puede ser una cuestión un poco, aquí en España lo vimos raro, ¿no? Porque si vemos que los tabloides británicos se permiten determinadas cosas con alguna gente, como con Harry y con Meghan, pero luego al llegar a un asunto misterioso como la muerte de Thomas Kingston, de repente pues hay una especie de cerrojo informativo en el que prácticamente no es difícil encontrar noticias, y al final toda esta narrativa pública y las acciones de la prensa real, al asegurar además que no había conexión entre el príncipe William y la muerte de Thomas Kingston, cosa que personalmente yo sí creo, pues incrementaron las sospechas y la confusión general sobre el caso. Estos un poco son los nuevos datos. Yo creo que este dato del histopatólogo no lo habíamos dado. Sí lo habíamos dado, o sea, sí habíamos dicho que tenía una herida traumática en la cabeza, que había un arma presente en la escena, y de ahí, pues sacamos las conjeturas de ese intento autolítico llevado a su fin. Pero no sabíamos un poco que, pues más datos dentro de todo esto. La conclusión final es que esto sigue abierto. Esto sigue abierto y nadie entiende absolutamente nada. Yo personalmente me quedo con la sospecha de este silencio mediático por parte de los tabloides, que yo creo que en otro caso, pues tendríamos información prácticamente diaria.
me voy a quedar aquí. Esta es toda la información que han recogido pues a prácticamente 2 meses y medio después de su muerte. Yo creo que esto algún día pues terminaremos sabiendo la verdad, pero bueno, pues yo dejo aquí un poco para la gente que seguís un poquito más de cerca y que os conocéis más el árbol genealógico de toda la familia real británica, que establezcáis relaciones un poco por si yo en este sentido me he perdido algún dato. Dejarlo en comentarios, se aprecia bastante. Un me gusta en apoyo al canal, suscribiros por supuesto, y nada más. Más información aquí y en el canal secundario JDC, que en el día de hoy viene fuerte. Gracias por estar ahí.